Hola mis queridas amigas, mi nombre es Rosa María y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor. La fuerza y la familia. Abrí la ventana de la cocina y el olor del café negro me trajo la memoria de su voz, profunda, Gastada por los años, pero todavía con esa ternura que aprieta el pecho. La abuela que me contó todo esto se llamaba Carmen. Ella nació en 1922, según decía la medalla pequeña que guardaba en su delantal. y la abuela de Carmen, la que a mí me llamó mi bisabuela del sur, vivió muchos años en Texas. Ella no hablaba mucho de Texas como un lugar en el mapa. Para ella Texas era un tiempo. Ranchos polvorientos, la radio prendiéndose con canciones rancheras al atardecer y las manos que trabajan hasta que los dedos no sienten el frío. Yo tenía 68 años cuando por fin la escuché decir lo que nunca antes quiso confesar. Me senté frente a su mesa, la mesa que tenía una mancha de té que nunca salía, la que yo ahora mismo tengo en mi cocina, y ella sacó un frasco de vidrio del armario. No era un frasco cualquiera, era un frasco de conservas con la tapa oxidada donde había metido, durante años, monedas y billetes doblados. «Esto lo empezó mi abuela», dijo en voz baja, como quien acaricia un recuerdo que duele. Ella decía que había que guardar para la dignidad, Rosa. Yo sabía que en ese frasco había más que monedas, había historias. La casa olía a colcha vieja y a perlas guardadas en una cajita de cartón. Me mostró unas perlas amarillentas, 3 que no brillaban como antes, pero que aún se sentían calientes si las tocabas con el pulgar. Mi abuela las puso una noche en mi mano y me dijo, «No las vendas por vergüenza. Guarda tu forma de mirarte». Me río ahora de cómo usamos la palabra vergüenza para nombrar cosas que no deberían ser guardadas. Primera vez que la escuché hablar de Texas fue una tarde de noviembre de 2019, cuando el viento golpeaba las persianas y la lluvia empezaba a tamborilear en el techo. Carmen sacó un sobre amarillento, doblado con cuidado, marcado con tinta corrida y una fecha, 12 de junio de 1948. «Este sobre llegó mucho después», dijo. Sus manos temblaban un poco al mostrarlo. «Lo encontré cuando lavé el baúl de telas en 1987. Lo guardé como quien guarda una semilla». Yo me incliné, porque en los ojos de ella había algo entre orgullo y temor. La historia que me contó empezó el 15 de marzo de 1939, cuando su abuela llegó a un pueblo pequeño en Texas con una manta, una colcha hecha a mano y un niño en brazos. Traía en la boca un silbido triste y en el bolsillo un papel doblado donde estaba escrito un nombre y una promesa. Para cuando sean viejos, que nadie los vea como una carga. ¿Quién no ha guardado una promesa así, como quien guarda un billete de emergencia? Pero la vida es madera que se astilla, y las promesas a veces se pierden entre la leña. Les digo esto porque el tema que nos dolió a todas, criar a otros, y que, cuando el tiempo nos pide la misma ternura, nos respondan como si fuéramos un peso. Carmen me contó cómo su abuela, doña Lucía, así la llamaban, crió a niños que no eran su sangre. Los recogía de una estación, los acogía cuando llovía, los alimentaba aunque a veces los platos quedaban vacíos para ella. «Los crié a todos», repetía Carmen la frase tal como la escuchó miles de veces. «Pero ahora soy una carga», me dijo la frase en voz baja, como si temiera que el aire la llevara lejos. El pueblo texano donde vivió doña Lucía no parecía en las fotografías que me mostró. No era la Texas de las películas. Era una Texas de polvo y fe, donde la gente se ayudaba hasta que dejó de hacerlo. Ella me relató nombres. Señora Méndez, don Ernesto, la tienda de la esquina que cobraba al fiado. Y documentó fechas en una libreta que conservaba con la fecha 1945 escrita en la primera página. Los documentos son importantes. La memoria sin papeles a veces se vuelve rumor.
Mi abuela anotaba hasta lo que prestaba, dijo Carmen, y me mostró una hoja donde, con letra temblorosa, alguien había escrito: préstamo a la familia Rivera, 12/50, 3/11, 1952. Esa cifra, ese dólar y 52 centavos, volverían más tarde como evidencia de honor o de traición. El tono de Carmen se volvía grave cuando relataba la manera en que su abuela guardaba cada moneda en el frasco. Había un ritual. Cada domingo, después de rezar, doña Lucía ponía una moneda en el frasco y decía un nombre en voz alta. «Por la dignidad de los que crié», murmuraba. En 1978, ese frasco contenía aproximadamente $58.75, calculó Carmen cuando lo contó en voz alta y con ese gesto de sagacidad que solo las mujeres que han contado cuentas cientos de veces tienen. ¿No les parece maravilloso cómo un frasco puede ser la resistencia misma? Yo lo pensé así, un frasco que pesa más que las palabras, pero no todo era ternura. Desde el principio hubo una sombra, una insistente pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Por qué, si ella los crió, nadie se ocupaba de ella al final? En muchas casas hay una mesa donde se juntan los problemas sin decir su nombre, y en la de doña Lucía, esa mesa dejó de recibir visitas. Las cartas empezaron a llegar con menos frecuencia. Primero una cada año, luego ninguna. Me llamaban cuando necesitaban algo, contó Carmen. Pero cuando la noche llegó para mi abuela, los teléfonos se quedaron mudos. ¿No es horrible cuando la voz que criaba ya no recibe llamada? Me detuve. Me quedé en silencio por un momento. Nunca lo había dicho tan claro a nadie. Ella tuvo que pelear por su pensión, por una pequeña parcela de tierra que le habían prometido. Me mostró una fotocopia del acta de nacimiento del niño que llevaba en brazos al llegar a Texas. 2 de febrero de 1920. Y una vez, en 1959, cuando el juez dictaminó algo en contra, Carmen leyó en voz alta el monto que se le negó. 150 sirven de indemnización que nunca llegó. Eran otros tiempos, decía ella. Pero el dolor, ese no cambia. Y mientras lo decía, su mano buscaba las perlas en su cajita, como buscando consuelo. Los vecinos, los mismos a los que doña Lucía había calentado el pan y dado un plato extra, cuando sus propias cosechas flaquearon, volvieron a su puerta con excusas bien presentadas. «No tenemos espacio, mi casa está reducida», decían. La caridad, que creíamos eterna, se mostró frágil como vidrio al primer golpe de necesidad. Yo sentí una cólera lenta, una rabia que me salió en pequeñas frases que se me pegaban a la lengua. Y entonces, el incitante acontecimiento. Un correo certificado que llegó a la casa de Carmen el 2 de octubre de 2018. Venía con sello de Houston, Texas, y traía un sobre blanco con el nombre de doña Lucía escrito en letra temblorosa. Carmen lo abrió con las manos sudorosas y en el interior había una carta fechada el 9 de abril de 1963. La letra era distinta. Parecía escrita por alguien que quería dejar testimonio. Allí, en tinta desvaída, había una frase que hacía temblar el pecho. «Si algo me pasa, cuida a los míos. No dejes que me olviden». ¿Quién la había enviado y por qué había tardado 55 años en llegar? Esa es la pregunta que encendió todo. En la carta había un nombre. Para la atención de la señora Lucía Martínez. Testigo, H. Calderón. Y debajo, con una caligrafía más rápida, una dirección incompleta. Rancho El Saus, Condado de Webb, Texas. Carmen me dijo que ese nombre resonó. Calderón. Un apellido que en el pueblo se recordaba con respeto, porque los Calderón habían sido terratenientes y, según murmuraban, tenían el poder de cambiar vidas con una firma. ¿Qué conexión tenían los Calderón con la abuela de mi amiga? ¿Había una deuda moral, un favor o una promesa que alguien quería asegurar por escrito? Cuando le pregunté eso, ella cerró los ojos y respiró hondo. Mi abuela trabajó para los Calderón,
dijo. Cuido la casa, cuido a los niños, hasta los domingos cuando la familia viajaba a la ciudad. Y una vez, muy tarde, alguien le dijo que no se preocupase, que si algún día la vejez llegaba, habría quien la protegiera. ¿Y si la promesa que le hicieron había sido escrita en una carta que desapareció entre papeles? ¿Y si la promesa tenía letra y testigos, pero nadie quiso acordarse? La carta traía otra cosa, un recorte de periódico de 1962, amarillento, pegado en el interior. Era el recorte de una nota pequeña que hablaba de una donación a la iglesia del pueblo por señor H. Calderón, 200 reales, 5 de mayo de 1962. $200. Para una mujer que había contado cada centavo, ese recorte sonaba a justicia, pero también a misterio. ¿Ese dinero había sido la ayuda prometida? ¿O era otra de las fotos borrosas del pasado? En este punto, mis manos comenzaron a buscar el frasco que ahora tengo en mi mesa, porque esas monedas, esas perlas y esa carta conformaban una red invisible. Carmen me explicó que después de abrir la carta, ella empezó a hurgar en baúles, a preguntar en la iglesia, a buscar testigos que recordaran a los Calderón. Y encontró algo más, un sobre con un sello de 1958, sellado y sin abrir, escondido detrás de una colcha en el baúl de lino. Dentro del sobre, una nota corta. No le des todo a la familia. Guarda algo para ti. ¿Quién la había escrito? ¿La propia doña Lucía en un arranque de precaución? ¿Alguien más? Esas preguntas ardían como carbón. El pueblo guardaba secretos como quien guarda carbón para el invierno. Debajo de la ceniza, todo se conserva caliente. Y el rumor empezó a rodar. Algunos decían que los Calderón habían tenido un romance con la abuela, otros que fue una simple promesa de ayuda por un servicio. La realidad, pensé, rara vez es como el rumor. La realidad es más silenciosa y más cruel. Carmen me contó que al preguntar en la iglesia, un hombre mayor le dijo, «Yo vi la promesa». Pero cuando ella pidió pruebas, la memoria se volvió difusa, como si las palabras se hubieran tragado al testigo. Ella guardó silencio y dejó caer la carta sobre la mesa. Me pregunté cuántas de nosotras tenemos una carta escondida, una promesa sin cobrar. ¿Y tú, Rosa, qué hiciste cuando supe todo esto? Me dijo Carmen, mirándome como si me pidiera permiso para continuar. Yo le tomé las manos, y en sus manos había aún la textura de la colcha. Le dije que siguiera, porque ya no podía detenerme. La voz de mi amiga me llevaba de la mano por pasillos polvorientos. Ella empezó a relatar la cadena de pequeñas traiciones, la vecina que olvidó visitarla en el invierno, el hijo de una familia que se fue a la ciudad y nunca contestó llamadas, la nieta que prometió llevarla al médico y apareció solo una vez. ¿Había entendido todo mal durante tantos años?, decía Carmen entre dientes. Y yo sentí esa pregunta en mi cuerpo como un escalofrío. Encontré un sobre sin abrir detrás de la colcha. En la libreta de cuentas de doña Lucía había una línea, escrita con lápiz, que decía, Promesa Calderón, revisión 11-11-1963. La fecha, concreta, volvía a aparecer 11 de noviembre de 1963. ¿Por qué revisaron la promesa y luego nadie la ejecutó?, me pregunté en voz alta. Carmen me respondió que los papeles se pierden, pero las intenciones también. Y en su voz había algo más que dolor, una chispa de furia que empezaba a encenderse. No es fácil narrar la manera en que una mujer de pueblo se enfrenta a la idea de ser una carga. En nuestras familias hay un contrato no escrito. Cuidamos, alimentamos, enseñamos y en la vejez esperamos un gesto mínimo de reciprocidad. Cuando eso no llega, lo que duele no es la falta de dinero, aunque el dinero también duele, sino la desconsideración. La desconsideración duele como clavo en la palma. Yo la escuché mientras ella me contaba cómo su abuela se volvió a apoyar en la colcha que había hecho con sus manos. Las manos se van quedando sin ganas, dijo Carmen, pero mi abuela aún así cosía, remendaba, pegaba.
y cada puntada parecía un recordatorio de que aún tenía sentido. Me mostró la colcha. Cuadritos de tela con estampados de flores. Un trocito con la fecha 1940, cosida con hilo rojo. Las fechas, las telas, las cuentas. Todo era evidencia de una vida que valía más que un papel. Y entonces apareció el primer antagonista, la indiferencia de quienes alguna vez vivieron con su cariño. El problema no fue el dinero, dijo Carmen, fue el olvido. Y cuando dicen olvido, ¿no es eso otra forma de traición? Mi corazón se apretó al pensar en tantas abuelas que, con su jarra en la mesa, miran la puerta esperando un paso que no suena. Había otra cosa que llamó mi atención, la voz de la abuela que contó la historia, que no era rencorosa todo el tiempo. Carmen, incluso cuando relataba injusticias, siempre recordaba la risa de su abuela, la tarde en que aprendió a armar una mermelada de guayaba y el olor de la fruta que pegaba en la cocina. Por eso les digo que no todo es dolor, me dijo una vez. Hay ternura en la memoria, y eso nos salva. Una reflexión corta, como una cuerda que evita que nos caigamos al abismo del resentimiento. ¿Y si la promesa tenía testigos, pero también enemigos? Carmen me contó que después de encontrar la carta de 1963, decidió actuar. Fue a la oficina del condado que aparece en el recorte. Habló con la sacerdotisa de la iglesia. Llamó al número que figuraba en un viejo recibo y dejó mensajes. Empezó a juntar pruebas. Y entre ellas encontró una factura de 1957 donde aparece el nombre Calderón H. y un sello de pago por 25 Registrars, transporte de ganado. Era una prueba pequeña, pero prueba al fin. ¿Qué peso tenía un recibo contra un silencio de décadas? Mientras me contaba, pensé en cómo las pequeñas cosas se vuelven monumentos. Un recibo, un sobre sin abrir, una colcha con la fecha cosida. Se convirtieron en las piedras de una huella que Carmen comenzó a seguir. Yo la miré y vi en sus ojos la voluntad de quien recolecta migas para volver al camino perdido. La última escena de la noche fue cuando ella me mostró una lista. Nombres, fechas y un total al final que decía deuda moral, 312.50. Escribió ese número con lápiz, como quien aún no decide si reclamar o perdonar. ¿Qué significa una deuda moral en números? ¿Cómo traducir cariño en dólares? Yo me quedé pensando en eso mucho tiempo. Me fui a casa con la carta en mi bolso. Una copia, porque Carmen decidió que era mejor que yo la guardara, y con la sensación de que algo grande se estaba cocinando. Pero justo cuando creí que todo avanzaría como una cuerda que sube, Carmen me dijo en voz baja, «Encontré algo en el baúl que cambiará todo». Y allí, frente a mi cocina y la lluvia, supe que la historia no estaba a punto de resolverse, sino de ponerse más oscura antes de aclarar. No pude evitar contener la respiración. Abrí la copia de la carta en mi bolso como si fuera un talismán y la volví a leer en la cocina, con la lluvia marcando el compás en el techo. Carmen había dicho, «Encontré algo en el baúl que cambiará todo». Y no había exagerado. Esa noche no dormí. Las palabras me dieron vueltas en la cabeza como monedas en el fondo de un frasco. Al día siguiente nos vimos temprano. Ella había traído una bolsa de lona, de esas que huelen a ropa guardada y a costura antigua. Sacó un sobre más, uno pequeño, de esos que la gente guarda para cosas secretas. En el borde, con pluma, había escrito 1963, Calderón. Dentro, una foto en blanco y negro. Doña Lucía con un sombrero minúsculo, los ojos cansados pero derechos, y a su lado un hombre con traje que apenas sonreía. En la parte de atrás, un nombre, H. Calderón, Rancho El Saus, 4/9/1963. Mi piel se erizó. Era la misma fecha que aparecía en las otras anotaciones. ¿Cómo tantas marcas apuntaban al mismo punto? Encontré una llave oxidada entre las telas del baúl. La llave era pequeña, pero parecía prometer una cerradura que guardaba secretos.
Juntas hicimos una lista de lo que teníamos. La carta de 1963. El recorte con la donación del 5 de mayo de 1962 por 260 Horleers. El recibo de transporte de 1957 por 25 Meroens. La libreta con la deuda moral, 312.50, y ahora la foto y la llave. ¿Qué hacíamos con una llave sin puerta? Carmen me miró con esa mezcla de valentía y miedo que solamente se ve en mujeres que han decidido no callar más. Vamos a donde todo empezó, dijo. Si la promesa existe, la vamos a encontrar. Decidimos no ir a la casa de los Calderón sin pruebas. La gente poderosa tiene maneras de hacer que las pruebas desaparezcan. Fuimos primero a la iglesia. El sacerdote, el padre Miguel, nos recibió con la calma de siempre. Si hay algo escrito en los archivos, yo lo puedo buscar, dijo. Su despacho olía a incienso viejo y a papel. Sacó una caja de madera donde guardaba donaciones antiguas y ahí, entre recibos, había una nota con la letra del secretario de la parroquia. Donación H. Calderón, 200 Schererets, 05005-1962. Destinada a obras sociales. Firmada. Pero a un lado del recibo alguien había anotado con lápiz Fondo retirado 0606-1962, ver cajero. ¿Qué cajero? ¿A dónde se había ido ese dinero? Pequeños indicios se fueron encadenando. Una anotación en la libreta de la iglesia que decía verificar retiro con NOM, Banco Central de Webb, y un número de expediente con fecha del 8 de junio de 1962. Era el respiro que necesitábamos. Había un rastro oficial. El padre Miguel nos abrió el libro de visitas antiguas y, entre páginas con manchas de cera, apareció la firma de H. Calderón. Teníamos la firma del donante en la parroquia. Teníamos la promesa en la carta. Nos faltaba el rastro bancario. La oficina del condado fue otro mundo. Pasillos largos, funcionarios con gafas colgando y máquinas llenas de polvo que aún estampaban sellos. Un joven archivero llamado Luis nos atendió con paciencia. Hay registros microfilmados de los años 60, me explicó, pero algunos se perdieron con las inundaciones de 1972. Respiré hondo. La palabra perdidos siempre es la trampa preferida, pero Luis fue más allá. No todo se perdió. Hay copias de comprobantes de transferencias y cheques cancelados. Si esa donación se hizo por cheque, puede que quede rastro. Era una luz pequeña, pero luz al fin. Fuimos al banco donde, según los papeles, se hicieron algunos pagos. No fue fácil. Los bancos se mueven como tortugas y la memoria institucional es un monstruo con gavetas. Una joven cajera, con el uniforme planchado, nos pidió identificación y luego, como si nos concediera un favor, buscó en una caja de archivos. Después de una hora, de esas horas que se alargan como sogas, sacó una copia fotostática de un talón de cheque. H. Calderón, cheque 1042, 200 ceros, pagado a la orden de la parroquia, 0505-1962. La fotocopia tenía el sello del banco. Pagado 0605-1962, Webb County Bank. Carmen y yo nos miramos. La prueba parecía confirmar que algo había salido del bolsillo de Calderón. Pero cuando pedimos el comprobante de retiro, la cajera frunció el ceño. Aquí aparece que fue depositado en la cuenta 042551-1963, a nombre de Héctor J. Calderón. Cuenta cerrada 12-11-1975. ¿Cuenta personal? ¿A nombre del benefactor o a nombre de la iglesia? El nombre era prácticamente igual. La duda colgaba como neblina. ¿Había sido una transferencia a la iglesia o a la cuenta privada de un Calderón? La fotocopia parecía clara, cheque a la orden de la parroquia. Pero la anotación en el banco revelaba un destino distinto. Una cuenta personal donde fue efectivamente depositado. La diferencia entre una buena acción y una apropiación es poca,
pero el peso es enorme. El dinero es memoria que puede ser robada o honrada. Llamamos a un abogado amigo de Carmen, don Ricardo, que nos explicó otra cosa que yo no había considerado. Los registros bancarios pueden ser adulterados, pero las fotocopias y el cruce con firmas y sellos oficiales convocan a la verdad. Si ambos documentos coinciden, podemos presumir legalidad, dijo con esa sencillez de quien ha visto casos así. Nos sugirió un perito en grafología, una mujer jubilada que trabajó años en la casa de empeño local y que ahora hacía análisis para causas pequeñas y grandes. Su nombre, Marta Sosa. La contratamos con la modestia de un gasto que sabíamos necesario, $120 por análisis y una promesa de 3 días de espera. Mientras tanto, la rumorología en el pueblo había comenzado a moverse. Los Calderón no eran malos en apariencia. Eran esos ricos con manos limpias y sonrisas medidas. Pero el poder tiene maneras de esconderse en la comodidad. Una vecina nos miró con pena. No me sorprende. La gente de bien rara vez hace lo que promete. Y otra, que trabajó en la casa del rancho, nos contó que la familia Calderón tenía una caja fuerte muy antigua en un escritorio, y que los Calderón guardaban papeles importantes allí. Si esa caja existe aún, dijo, tal vez tengan la prueba que buscan. Esa pista nos llevó de nuevo a la puerta del rancho. Fuimos una tarde de sábado. El rancho El Saus se recortaba contra el cielo con su alambrado y sus eucaliptos. La casa principal, blanca y con persianas, tenía un aire de que el tiempo allí se medía en generosidad de sol y en silencio de criados. Nos recibió una joven, la nieta de la familia, llamada Elena Calderón, quien, lejos de la frialdad que esperábamos, nos miró con curiosidad. Le explicamos que solo queríamos hablar, que podíamos irnos si no quería atendernos. Ella suspiró y dijo, «Papá está en la ciudad, pero pueden entrar. Todo lo que sea para ayudar a aclarar las cosas es bienvenido». Abrió la puerta con una mano que olía a jabón de tocador caro. Dentro, el mobiliario hablaba de prosperidad. Alfombras, retratos en óleo y un escritorio pesado de caoba. Había una caja fuerte incrustada bajo una alfombra y una cerradura con llave. Cuando le enseñamos la llave oxidada que Carmen encontró en el baúl, Elena palideció. Esa llave, mi abuelo la tenía siempre colgada en el cajón. Si funciona, podría abrir la caja. Esa posibilidad nos llenó de un vértigo extraño. La misma llave que mamá guardó podría abrir la prueba del engaño. La llave giró con un sonido seco, y el cerrojo decidió ceder. El aire dentro de la caja olía a polvo antiguo y tinta. Dentro, entre facturas y un álbum de fotos familiares, había una carpeta con el encabezado. Documentos 1962-1964. H. Calderón. Carmen la tomó con manos que parecían tener pólvora. Al abrirla, encontramos lo que nadie esperaba, una copia de la carta dirigida a doña Lucía, la misma que ella tenía, pero a su lado un anexo con la palabra liquidación y una nota manuscrita que decía: fondos entregados en cheque personal, retirar a cuenta 42-551-1963, H. J. Calderón, 06-05-1962. La anotación tenía la inicial H en la esquina, como si el firmante hiciese un signo de propiedad. No era una mera promesa, era una orden. Silencio. La casa pareció volverse más pequeña. Yo miré la letra y mi corazón dio un salto. Algo en la grafía me resultó familiar. La H tenía una especie de rizo final que, sin saber por qué, me recordaba la firma en el talón que vimos en el banco. ¿Podía ser la misma mano? Carmen, con la cara pálida, me mostró también otro documento. Un recibo con la firma Recibí, señora L. Martínez, 06-05-1962. Era el recibo que supuestamente confirmaba que la señora Lucía había recibido la donación en mano. Pero en el sello del recibo
Había algo extraño. La palabra anulado, estampada en tinta roja, y una nota en el margen. Anulado por error administrativo. Ver archivo privado. La escritura del recibo no era la de doña Lucía. La comparación de las firmas sugería que alguien, quizás por conveniencia, había hecho creer que la mujer había cobrado. Y en el archivo, la nota que ordenaba retirar a una cuenta personal decía claramente que la intención del dinero difería de su destinatario oficial. La firma era la misma. Llevamos los documentos a Marta, la perito. Ella trabajó con lupa, con paciencia de monja, y nos dijo: hay dos firmas del mismo hombre. La firma del talón de cheque y la de la nota de retiro coinciden en trazos y curvas. Además, el sello de la caja fuerte lleva el número de expediente que usted dijo, Rosa. Su veredicto fue un martillazo. No solo habían hecho la donación. Alguien la había reconducido a una cuenta personal y había una firma que lo demostraba. Es una manipulación, concluyó Marta. A simple vista hay intención. Había, además, otro documento que nos heló la sangre, una carta de 1971 dirigida a un abogado, con el título Acuerdo de Confidencialidad, Discreción Calderón. La carta hablaba de no divulgar transacciones pasadas y de resarcir reputaciones si fuese necesario. Y tenía la rúbrica de un notario local. Era la prueba de que, lejos del gesto humanitario, hubo voluntad de ocultar lo ocurrido. ¿Para qué firmar un acuerdo de confidencialidad si no se quería que la verdad saliera? La historia dejaba de ser un olvido para convertirse en algo más grave. Una decisión consciente. ¿Cuántas veces confundimos la pasividad con la verdad? Decidimos, con la serenidad de las que ya no se callan, presentar todo ante un juez. Preparamos una carpeta, copia de la carta de 1963, recortes del banco, fotocopias del archivo de la casa de Calderón, el análisis grafológico de Marta y la lista de la deuda moral que doña Lucía había llevado en su libreta. Don Ricardo nos acompañó. Su experiencia nos dio un poco de tranquilidad. No buscamos venganza, dijo, buscamos justicia. Pero la justicia tiene pasos que se dan con cuidado. El día que fuimos al juzgado de Webb County, la ciudad olía a asfalto caliente. Entramos como quien entrega una lámpara para que la limpien de polvo. Queríamos que la verdad brillara. El juez, un hombre de mirada seca y manos que parecían de papel, escuchó en silencio mientras yo le contaba la historia que Carmen me había confiado. ¿Tiene pruebas?, preguntó. Extendimos los documentos. Los miró, volteó las páginas y al llegar a la nota con la orden de retiro a cuenta personal, se quedó inmóvil. «Esto es contundente», murmuró. «Abriremos una investigación administrativa». Fue el latido más fuerte de esperanza que habíamos sentido en meses. Pero las cadenas del poder son largas. Al salir del juzgado, una camioneta negra nos siguió por media cuadra. No dijimos nada. Sabíamos que la intimidación es una forma de pedir silencio. A la noche, Carmen me llamó llorando. Recibí una carta anónima. Dicen que retire la demanda o enfrentaré consecuencias. Teníamos la prueba. También teníamos miedo. ¿Hasta dónde llegarían para que nadie remueva el polvo? Una vez más, sentí la carne temblar. La advertencia era clara. No renunciamos. Y en la trastienda de la lucha, algo más apareció. Una mujer, que se presentó como ex empleada doméstica de los Calderón, llamó a Carmen desde la sombra. «Hay un libro oculto», dijo con voz temblorosa. «Mi conciencia no me deja en paz». Nos citó en la estación de autobuses, y con manos que olían a jabón y lágrimas, nos entregó un cuaderno pequeño, lleno de anotaciones. Allí, la mujer había escrito con letra apretada y rápida: «Lista de niños criados, sin pensión, 1939-1965», y junto a los nombres, cifras y notas. «Pago recibido por transporte, 25-1957 HC. Promesa de ayuda, 1963, ver archivo».
La cuaderno llevaba fechas y nombres como quien deja migas para quien quiera seguir el rastro. Al leer aquella lista, sentí que las historias de las que nos alimentamos se transformaban en pruebas. La cuaderno no era un documento oficial, pero sí era la voz de alguien que lo vivió. Lo que me conmovió fue una nota final, escrita con tinta que ya no brillaba. Si alguien pide justicia, denle la llave de la caja. Y debajo, la firma de la vieja empleada. Mi garganta se apretó. Llegamos al punto donde la verdad no podía ya ser una sombra. Teníamos documentos cruzados, firmas, testimonios y la llave de la caja fuerte. Ella nos había dado la llave que abrió la cerradura de la casa Calderón. La penúltima micro cliffhanger vino cuando, en la noche antes de presentar los nuevos documentos, Carmen recibió una llamada. «Ven a la casa. No le digas a nadie». Fui con ella. Elena Calderón nos había citado en la sala. Nos esperaban con café y un rostro que no sabía si mostrar orgullo o remordimiento. Elena, con voz quebrada, dijo: «Mi abuelo dejó cosas que me avergüenzan. No vengo a defenderlo. Vengo a dar lo que él no dio». Abrió un sobre y nos entregó una hoja. Un extracto bancario con números que cuadraban con la cuenta 042-551-1963. Había una anotación: retiro recurrente, 1962-1964, total 325 Ausseruseros. Más que la cifra que habíamos calculado, pero exacto como huella. Y entonces, cuando pensamos que todo estaba por terminar y que la verdad saldría a la luz como agua en la canilla, Elena miró a Carmen a los ojos y dijo algo que nos dejó en silencio. «Hay algo más en la caja. Algo que no es solo dinero. Es un cuaderno con nombres, y mi abuelo me pidió que no lo abriera. Yo no lo abrí, pero creo que deberían hacerlo ustedes». Carmen tomó aire. Yo sentí el corazón en la garganta. La última micro cliffhanger, la que cierra la parte 2 y abre la herida del clímax, llegó con un golpe seco. Abrí la tapa del cuaderno y encontré una línea que no esperaba. Se hizo un silencio tan absoluto que por un instante creí oír el tic del reloj en la sala del rancho. Miré a Carmen. Ella sostenía el cuaderno con las manos que ahora no temblaban, sino que ardían con la fuerza de quien, dolida, decide terminar lo que comenzó. Pasé la primera página, nombres de niños que el rancho acuñó como ayuda, y al lado, con la misma letra, anotaciones de pagado a cuenta personal, y a continuación, firmas. Entre ellas, con la fecha 11-11-1963, encontré, clara como una sentencia, la rúbrica de Héctor J. Calderón y una nota que decía: transferencia a fondo privado. Motivo: resarcimiento por servicios, no divulgar. El cuaderno no era solo una lista, era una confesión en clave. Y en la última página había algo que me dejó sin aliento. Una línea con tinta negra, gruesa, que decía: documentos adicionales en caja de cedro, sobremarcado con H, abrir solo por heredero. La llave que encontramos en el baúl, la llave con la que abrimos la caja, tenía, pegada por el lomo de la llave, una etiqueta pequeña con la letra H. En ese instante supe que la verdad no iba a ser pequeña ni fácil. Sabíamos lo que había pasado. Lo que no sabíamos era quién daría finalmente la cara. Unos pasos resonaron en el pasillo detrás de la puerta del rancho. Abrí la puerta del pasillo con la misma mano que había sostenido la llave del cuaderno, y encontré una figura al final, un hombre alto, la espalda erguida, con el brillo de quien ha heredado silencio y poder. No era mi intención que apareciera nadie más, pero la vida se presenta así, con pasos detrás y con testigos que deciden hablar tarde o temprano. El hombre entró sin prisa. Su nombre, me lo dijeron luego, era Héctor Calderón Jr., nieto del hombre cuya firma habíamos leído en tantas páginas amarillas. No pensábamos que iban a abrir esa caja, dijo con voz que intentó sonar firme.
Mi abuelo estaba viejo cuando hizo muchas cosas. No vine a pelear, vine a entender. Elena, que estaba a nuestro lado, apretó la taza de café hasta que sus dedos se pusieron blancos. Había lágrimas en sus ojos, y en su voz había una rendición que nadie esperaba. Mi abuelo dejó cosas que me avergüenzan, repitió. Hoy encontré cartas escondidas en un libro, y no quise seguir escondiéndolas. No quiero que mi familia repita sus errores. Fue la primera vez que alguien de esa casa habló con honestidad. La honestidad, amigas, entra en la habitación con el olor del pan recién hecho. No avisa, pero lo reconoces al instante. Sentí un revuelo en el vientre, mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Podría alguien que había vivido en el lujo aceptar lo que su familia había hecho y enmendarlo? Carmen, que hasta ese momento había permanecido tranquila, puso la mano sobre el cuaderno y dijo en voz baja: «Aquí están los nombres. Aquí está la verdad de mi abuela». Las páginas del cuaderno retrataban años de pequeñas apropiaciones, fechas, cheques, la anotación retirado a cuenta personal y al final la declaración escueta. Fondo resarcitorio, administrar según intención, H.J. Calderón. Esa última frase fue como un golpe con guante suave. La intención estaba escrita, pero la ejecución había sido otra. Don Ricardo, el abogado, tomó aire y dijo cosas que en el juzgado se oyen como latidos. Estamos ante indicios de apropiación de fondos destinados a fines sociales. Existe responsabilidad civil y posible culpa moral por ocultamiento documental. En la práctica, eso significaba que la familia Calderón no solo tenía que enfrentar la verdad pública, sino que debía responder por la memoria de quienes habían sido vulnerados. La memoria no se casa con el silencio. Presentamos los documentos al juzgado. El juez ordenó apertura de expediente, citación de testigos y, muy importante, medidas cautelares para impedir la dispersión de documentos del rancho. Fue un acto pequeño, legal y pesado, pero era, por primera vez, una cuerda que tiraba del mantel donde alguien había querido esconder el guiso. La noticia llegó al pueblo como la marea, primero en la iglesia, luego en la tienda, y al final en la esquina donde siempre se dice la verdad de la calle. Hubo presión, claro. Una carta anónima que llegó a la casa de Carmen con amenazas, otra llamada con voces que intentaban asustarla, la camioneta negra que nos siguió por media cuadra. Todo eso al principio parecía funcionar. Asusta, hace reducir el ánimo. Pero la gente mayor sabe resistir con una paciencia que no es espera sino estrategia. Nos mantuvimos firmes. Y, lo confieso, hubo momentos en que pensé que quizás perderíamos todo por el peso de las apariencias. ¿Cuántas veces la verdad se queda a mitad de camino porque el miedo es más ruidoso que la justicia? El verdadero cambio vino cuando, en una sesión pública organizada por la iglesia y la alcaldía, Elena Calderón pidió la palabra. No voy a olvidar la manera en que se acercó al micrófono, con el temblor de quien deja caer un jarrón y no sabe si se rompe. No vine a limpiar el nombre de nadie, dijo. Vine a decir la verdad. Mi abuelo pidió discreción, y la discreción se volvió silencio cómplice. Hoy quiero pedir perdón en nombre de mi familia. Las palabras de Elena fueron como abrir una ventana en una casa cerrada. Entró el aire y con él la posibilidad de que el olor a injusticia no sostuviera más a nadie. Hubo murmullos en la plaza. Algunos cruzaban la calle creyendo que aquello era una pelea de familia. Otros se acercaban porque la dignidad nunca es asunto de puertas adentro. El juez, al conocer las pruebas, citó una audiencia pública. Allí estaban los papeles. El talón del cheque del 0505-1962. Sellado pagado 0605-1962. La nota de retiro a cuenta personal. El cuaderno con la lista de niños ayudados y la firma de H.J. Calderón. Fue un momento de exposición que pesó como campana en la plaza.
No se trataba solo de números. Se trataba de rostros, de nombres, de las noches en que una mujer cosía para que otros durmieran. No buscamos escarnio, dije en la audiencia, con la voz que me quedaba. Buscamos reparación. Mi amiga Carmen está aquí para que su abuela no sea un nombre olvidado. Hubo sensibilidad pública. La comunidad, que antes miraba para otro lado, reconoció que había un deber colectivo: honrar a quienes cuidaron sin pedir nada a cambio. En la segunda semana después de la audiencia, la familia Calderón ofreció una restitución pública, devolver una suma que, aunque nunca igualó la totalidad del daño moral, significó un gesto con consecuencias prácticas. Firmaron un acuerdo de $10,000 para crear un fondo denominado Fondo Doña Lucía, apoyo a personas mayores vulnerables. La suma incluía una donación inicial de la familia Calderón y aportes del municipio, la parroquia y obreros del rancho que, conmovidos, se sumaron. Al principio pensé que $10,000 era una cifra fría, que el valor de la lealtad no se compra. Pero la cifra permitió algo imprescindible: crear un espacio donde la vejez no fuera vista como carga. Con ese dinero se hizo una remodelación pequeña en la casa de la abuela Carmen, una rampa para su puerta, mejores condiciones para su calefacción y un paquete de ayuda médica que incluía consultas y medicinas por un año. Además, se instauró un programa de visitas comunitarias donde voluntarios iban a las casas de ancianos que vivían solos. Esa es la justicia que cura, la que pone manos en la mesa. El reconocimiento público incluyó también una carta firmada por la familia Calderón, dirigida a la comunidad y, sobre todo, a la memoria de Doña Lucía. En esa carta, la familia reconocía el error de haber desviado fondos y pidió perdón públicamente. No todo el pueblo celebró. Hubo quienes dijeron que la disculpa era tardía, que el dinero no borraba la culpa. Y tenían razón. El perdón no se compra ni se exige. Se construye con actos continuos. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de objetos que la familia Calderón tenía guardados. Una pequeña caja de cedro que contenía una medalla, fotos y, para nuestra sorpresa, unas perlas envueltas en tela. Las perlas, que habían sido mencionadas por Carmen desde el principio, aparecieron de nuevo en la mano de Elena. Las puso sobre la mesa y dijo: «Estas perlas pertenecen a Doña Lucía. Nunca debimos guardarlas. Hoy las devuelvo personalmente». Ver las perlas en la mano de Carmen fue como ver volver una estrella caída al cielo. Ella las sostuvo con reverencia, como si cada bolita tuviera la memoria de una comida compartida, de una canción murmurada en la noche, de una vez que alguien le dijo: «Eres importante». La recuperación de esas perlas no compensaba por completo la desidia de años, pero significaba un gesto tangible: devolver la dignidad material y simbólica. En la plaza se organizó una ceremonia pequeña, con música de guitarra y con la vecindad sentada en sillas de plástico bajo una lona. Se descubrió una placa: «En memoria de Doña Lucía, por su vida de servicio y por la dignidad de los mayores», con la fecha 11/11/2024, día en que la comunidad decidió recordar y prometer. Las fechas nos ayudan a anclar el pasado en el presente, no para revivir el dolor, sino para aprender a no volverlo a cometer. ¿No es eso una forma de honor? Después de todo ese movimiento legal y social, llegó la parte que todo pueblo espera: el arreglo práctico de cuentas. Don Ricardo negoció con la familia Calderón un paquete de reparaciones económicas y morales, un pago inicial, el compromiso de transparentar cualquier fondo de donaciones a la parroquia y la entrega de documentos que habían estado ocultos. La parroquia aceptó abrir sus libros y crear un registro público accesible para consultas futuras. La transparencia, amigas, es el antídoto contra la repetición. Pero la verdadera victoria no estuvo solo en las cifras o en los documentos. La verdadera victoria fue la restauración del nombre de Doña Lucía entre la gente. Antes su nombre era un susurro que algunas viejas encendían en la cocina.
Ahora era una historia que los jóvenes escuchaban en la escuela. Organizamos talleres con estudiantes donde las abuelas contaban sus vidas y su legado. Los niños aprendieron que en muchas casas hay injusticias que solo se reparan cuando alguien decide verlas. Carmen, por su parte, encontró en todo esto una fortaleza que le devolvió el brillo a la mirada. Empezó a contar su historia en la radio local, en esa emisora donde las voces de las mujeres cuentan recetas y también denuncias. La escuchaban mujeres en otras provincias que dijeron que sus abuelas habían vivido situaciones parecidas. Se creó una red pequeñita de apoyo entre abuelas que intercambiaban costuras, recetas y consejos legales. Ese networking femenino fue transformador. La vida se hace más llevadera cuando se comparte. Hay una escena que guardo con la ternura de quien sabe que los corazones se reparan en acciones pequeñas. Una tarde, después de la ceremonia, me senté con Carmen en su cocina y sacamos el frasco de vidrio que su abuela había empezado. El frasco ya no contenía solo monedas. Había una tarjeta que decía Fondo de Dignidad para cuidados y otras tarjetas de vecinos que ofrecían tiempo y compañía. Carmen abrió el frasco y contó las monedas en voz alta, como si hiciera cuentas de una misa. Al final, no importó tanto el total, eran unas cuantas decenas de dólares, sino la decisión de usar ese dinero para algo útil. Pagar el primer mes de transporte para abuelas que necesitaban ir al médico. Cambiamos la moneda por compañía. Eso fue más rico que cualquier cifra. Mi reflexión breve. La dignidad no espera a la pensión. La dignidad se exige con la voz y con la presencia. Aún así, no todo fue miel. Hubo sentimientos encontrados y algunos familiares nunca se acercaron. La concesión material no borró resentimientos antiguos, ni las noches en las que la abuela había comido poco para que otros comieran más. Las historias, cuando salen a la luz, no siempre tienen finales limpios. Pero también es cierto que cerrarlas con trabajo en comunidad y con nombres claros ayuda a que la herida no se infecte. Un día, al volver a su cocina, Carmen me dijo algo que aún me repite cuando la visito. Mi abuela me enseñó a coser sin quejarme, pero también me enseñó a pedir lo que me corresponde. Esa frase sencilla tiene en ella un mapa. Nos enseña a no confundir humildad con sumisión. ¿Y cuánta sabiduría hay en esa línea? A veces guardamos la dignidad como quien guarda perlas en un cajón. Pero llega un día en que las sacamos y las mostramos con orgullo. En lo legal, la historia se cerró con un acuerdo de reparación y con la promesa de transparencias futuras en la parroquia y en el Consejo Municipal. La familia Calderón cumplió con la donación y con la entrega de documentos, y Elena se convirtió en una voz de cambio dentro de su familia. No todas las personas mayores recuperaron todo lo que se les había negado, pero la comunidad ganó algo igual de valioso: una red de reconocimiento y apoyo. Lo que a mí me quedó de todo esto fue un aprendizaje tan sencillo como una canción de cuna. Las promesas escritas importan. Las firmas pesan y las pequeñas monedas guardadas en frascos no son insignificantes. Guardar una moneda es guardar una intención. Robar una intención es robar memoria. Y la memoria, amigas, es el cemento con el que construimos la dignidad. Cerré mi cuaderno donde había anotado fechas y nombres. Y puse una nota final: 11/11/2024. Reunión de seguimiento. Fondo activo. Me gusta escribir las cosas. Me da la seguridad de que lo que digo tendrá un peso más tarde. En la mesa, la colcha de doña Lucía colgaba de una silla. La toqué y sentí los hilos gruesos, la puntada firme que su mano le había dado. Esa colcha había abrigado generaciones. Ahora también abrigaba una promesa. Nadie más sería visto como carga sin que antes pidamos cuentas. Hubo una noche, después de todo, en que salimos a la plaza y un grupo de vecinas trajo tamales y café. Nos sentamos en círculo y cada una contó una historia de su abuela.
Reímos, lloramos y al final prometimos visitarnos más seguido. No hicimos un pacto brillante, ni fundamos asociaciones rimbombantes. Hicimos algo más elemental, volver a mirarnos. La mirada nos cura tanto como la medicina. Antes de terminar, quiero contarles algo personal. La carta original de 1963 ahora está en la biblioteca del pueblo, en un sobre protegido, con una ficha que dice «No olvidar». La medalla de Doña Lucía está junto a las perlas en una vitrina de la parroquia. Y cada vez que alguien pasa, las mira como quien lee una lista de gracias. El frasco de monedas quedó en la casa de Carmen. Sus monedas servirán para el transporte de abuelas al médico. Las perlas, acomodadas en una pequeña caja, relucen cuando las manos de Carmen las acercan al sol. Mi reflexión final. La fuerza no es hacer justicia con puños, sino construir caminos para que la justicia sea posible. Si esta historia les tocó el corazón, les pido que la compartan con alguien que valore sus recuerdos familiares. Las historias de nuestras abuelas no deben quedarse en un baúl. Deben contarse para que otros aprendan. Suscríbanse si quieren escuchar más relatos de abuelas que enseñan, que denuncian y que perdonan cuando es justo. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar y muchas colchas que aún coser.